Buenos días amigos de YouTube, nos encontramos en la Universidad Tecnológica de Panamá. ¿Y qué vas a aplicar hoy, profesor Omar? Bueno, el día de hoy vamos a ver la prueba de rangos múltiples de Duncan. A continuación daremos una breve introducción de conceptos para que sea de su entendimiento. Posteriormente haremos algunos problemas y finalizaremos con una excelente conclusión. Comparaciones múltiples de medias. ¿Qué se hace ahora? El problema es que la ANOVA solo resuelve la pregunta planteada por la hipótesis nula de que las medias estimadas son iguales o no. Si la probabilidad de Fisher es mayor al 5%, no hay problema. No se puede rechazar la hipótesis nula y por lo tanto las medias son iguales. Pero si el valor obtenido de Fisher tiene una probabilidad menor al 5%, entonces sí se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que al menos una de las medias es diferente. ¿Cuál sería? En el caso más simple, para la hipótesis nula, todas las medias serán iguales. Pero en la hipótesis alternativa hay 4 opciones. La primera de ellas es que todas las medias sean diferentes entre sí. La segunda es que la media 1 y 2 sean iguales y la tercera sea diferente. La tercera opción es que la media 1 y 3 sean iguales y la segunda sea diferente. Y la última opción es que la media 2 y 3 sean iguales mientras que la primera es diferente. Aquí entran las pruebas múltiples. Para solucionar este problema hay 2 opciones. La primera de ellas es el contraste a priori, en donde de antemano se planean ciertas comparaciones que son de interés para el investigador y se incluye en la tabla de ANOVA. Por otra parte tenemos las comparaciones múltiples de medias, cuando no se tienen comparaciones planeadas, sino que se quiere ver qué pasa. Son pruebas generadas que comparan todas las posibles combinaciones. Lo que no se debe hacer es que en un principio uno pensaría que hacer todas las pruebas de T entre las medias sería un buen recurso para solucionar este problema. Pero si se hace esto, se puede caer en el problema de que la significancia de la prueba se diluye. Las pruebas de comparaciones múltiples de medias son procedimientos o pequeñas pruebas de hipótesis hechas para solucionar este problema. Como bien sabemos, se utiliza para comparar todos los pares de medias. Fue desarrollado por primera vez por Duncan en 1951, pero posteriormente él mismo modificó su primer método, generando el que ahora se denomina nuevo método de rango múltiple de Duncan. Esta prueba no requiere de una prueba previa de Fisher, como sucede con la DMS, o sea que aún sin ser significativa, la prueba de Fisher puede llevarse a cabo. A continuación explicaremos algunas fórmulas que son relevantes en dado caso de que se decidiera aplicar este método en forma manual. No entraremos en detalle, pues más adelante se entenderá de forma clara su aplicación a través de ejemplos que resolveremos mediante el programa SPSS. La estadística de prueba es denotada por Q sub P, en donde Q sub P será igual a la diferencia de medias entre la raíz cuadrada del CM del error entre R, en donde P es el número de medias incluidas entre las dos medias a comparar para diseños balanceados. Para aplicar esta prueba, al nivel de alfa se debe pasar por las siguientes etapas. La primera de ellas será determinar el error estándar o desviación estándar de cada promedio S sub Y, el cual es dado por la expresión S sub Y igual a la raíz cuadrada del CM sub EE entre R, en donde el CM sub EE es obtenido de las tablas de ANOVA. Como segundo paso, con los grados de libertad del error y el nivel de significancia alfa, se va a determinar los valores de R sub P, que son los intervalos o amplitudes estandarizadas significativas, utilizando las tablas de amplitudes estandarizadas de Duncan dadas por Harter en 1960 y que se encuentran en el libro de Miller de 1992. Para encontrar estos valores se requieren los grados de libertad del error y el valor de P, en donde P tomará valores de 2, 3 hasta un valor T determinado. Como paso 3 tendremos que determinar las amplitudes mínimas significativas denotadas por R mayúscula sub P, en donde P nuevamente tomará valores de 2, 3 hasta un valor T determinado, calculados por la expresión R mayúscula sub P igual a R sub P
por S sub y, en donde P tomará valores de 2 y 3 hasta un valor T determinado. Como cuarto paso, se ordenan de manera creciente los resultados promedios del experimento, de la media sub 1, media sub 2 hasta la media sub T. En el quinto paso, se comparan las medias ordenadas de la media sub I, en donde I tomará para este caso valores de 1, 2, 3 hasta un valor T determinado. Así, comienza a comparar en el siguiente orden. Para el inciso A, el promedio más alto, media sub T, con el más bajo, media sub 1, comparando esta diferencia con el intervalo mínimo significativo R mayúscula sub T. Si esta diferencia es no significativa, entonces todas las otras diferencias son no significantes. Si la diferencia es significativa, se continúa con el inciso B. En el inciso B se calculará posteriormente la diferencia entre el valor más alto, media sub T, y el penúltimo, media sub 2, y se compara con el intervalo mínimo significativo R mayúscula sub T menos 1. Para el inciso C, este procedimiento se continúa hasta que todas las medias se han comparado con la media más grande, media sub T, de la siguiente manera: media de T versus la media de 1, hasta la media de T versus la media de T menos 1 y la media de T menos 1 versus la media de 1. Para el inciso D, a continuación se compara la segunda media más grande, media de T menos 1, con la más pequeña, media de 1, y se compara con el intervalo mínimo significativo R mayúscula sub T menos 1 de la siguiente manera: media de T menos 1 versus la media de 1, la media de T menos 1 versus la media de 2, hasta la media de T menos 1 versus la media de T menos 2. Este proceso se continúa hasta que han sido comparadas las diferencias entre todos los T por T menos 1 entre 2 posibles y pares. Si una diferencia observada es mayor que el intervalo mínimo significativo, se concluye que las parejas de medias comparadas son significativamente diferentes. Para evitar contradicciones, ninguna diferencia entre una pareja de medias se considera significativamente diferentes si ésta se encuentra entre otras dos que no difieren significativamente. A manera de ilustración, tendremos que cuando el diseño es desbalanceado, pero los tamaños de réplicas R sub I, en donde I toma valores de 1 hasta un valor T determinado, difieren marcadamente, este método puede adaptarse utilizando, en vez de R en la estadística, el valor de la media armónica de los tamaños de muestras, en donde R barra será igual a T entre la sumatoria de 1 entre R sub I cuando I es igual a 1. O alternativamente se puede reemplazar a R por R mayúscula, que es la media armónica de las medias extremas, en donde la R mayúscula será igual a 2 entre 1 entre R de 1 más 1 entre R de T, y R de 1 y R de T son los tamaños de muestra correspondientes a las medias de tratamientos menos pequeño y más grande respectivamente. Este procedimiento es utilizado para realizar comparaciones múltiples de medias. Es recomendable efectuar esta prueba después de que la prueba F de Fisher haya resultado significativa. Ahora haremos una síntesis de los pasos. Para el diseño completamente al azar, en caso balanceado, como primer paso, solo será aplicable si el resultado del ANDEVA es significativo para el factor de interés. Como segundo paso, se calcularán las medias de cada nivel. Para el tercer paso, vamos a ordenar las medias de cada nivel por magnitud. En el cuarto paso, vamos a elaborar el cuadro de rangos múltiples o CRM. Se hace una matriz en donde se colocan las medias de cada nivel en forma ascendente en la parte superior, y en el margen izquierdo se colocan las medias de cada nivel en forma descendente o viceversa. En el interior de la matriz se calculan las diferencias de medias para cada posible comparación. En el quinto paso, plantearemos las hipótesis correspondientes con sus reglas de decisión. Se descartará la hipótesis nula si la diferencia de medias es mayor o igual al comparador Duncan. En el sexto paso, se hará el cálculo del comparador Duncan para un diseño completamente al azar. El comparador Duncan será igual a la D calculada por la S sub y, en donde la S sub y será igual a la raíz cuadrada del CMEE
entre n para el diseño completamente al azar de un solo factor. En el séptimo paso vamos a comparar las diferencias de medias de los niveles del factor con su respectivo comparador Duncan, y como octavo y último paso haremos la conclusión. En los demás diseños lo que varía es el cálculo de la S sub y, en donde tenemos estos para un diseño de bloques al azar, los siguientes para un diseño cuadrado latino y finalmente este para un diseño cuadrado greco-latino. Para el primer ejemplo tenemos un grupo de psicólogos y naturalistas que se encuentran estudiando algunos métodos que sean más efectivos para facilitar el sueño. Dentro de ellos tenemos las pastillas, las hierbas naturales, el yoga y la gimnasia. Lo que se busca es encontrar cuál es el método más efectivo, y en la tabla que se mostrará más adelante se reflejarán las horas de sueño. Vamos a ver. Primero nos vamos a ubicar en nuestro SPSS en la pestaña de vista de variables. Vamos a ingresar las variables que necesitamos, que para este caso son dos. La primera de ellas será el método, en el cual designaremos con números cada uno de los métodos. Las pastillas corresponderán al método 1, el yoga al método 2, autosugestión será el método 3, las hierbas naturales el método 4 y la gimnasia el método 5. Nuestra segunda variable van a ser las horas de sueño, que son proporcionadas por la tabla. Posteriormente vamos a sacar las medias de cada uno de los métodos y las ordenaremos. Ahora nos ubicamos en nuestra pestaña de vista de datos. Como podemos ver, en la columna de método se encuentran los número 1, que vienen siendo las pastillas, y las horas de sueño correspondientes, que se muestran en cada columna. De igual manera será para las de yoga, las horas de autosugestión, las de las hierbas naturales y las de la gimnasia. Para realizar el cálculo de Duncan haremos clic en analizar. Posteriormente nos vamos a modelo lineal general y finalmente hacemos clic en univariante. En este punto estas casillas se encontrarán en blanco y nuestras variables se ubicarán en este lado izquierdo. Nuestra variable dependiente serán las horas de sueño, ya que dependerán del método, y nuestra variable independiente será el método, que son los factores fijos. Esto debe aparecer inicialmente así, y simplemente vamos a seleccionar como nuestra variable dependiente las horas de sueño y como nuestra variable independiente en factores fijos el método. Vamos a post hoc, en donde me muestra todas las comparaciones que yo puedo tener para comparar las medias observadas, todos los métodos. Entonces vamos a seleccionar método y lo vamos a pasar al lado derecho. Seleccionamos Duncan y damos clic en continuar. Posteriormente vamos a opciones, en donde vamos a seleccionar todos nuestros datos. Damos clic en overall y lo pasamos al lado derecho. De las opciones que tenemos abajo, todas aparecerán en blanco y seleccionamos estadísticos descriptivos, estimaciones del tamaño del efecto y pruebas de homogeneidad. Agregamos el nivel de significación, que es el 0.05 para nuestro caso, y damos clic en continuar. Finalmente hacemos clic en aceptar. En este punto tendremos una variedad de datos de la prueba de Duncan, en donde podremos ver dentro de ellos una tabla de estadísticos descriptivos donde se muestran nuestros métodos, las medias de cada uno de ellos, su desviación estándar y el número de observaciones para cada método. Tenemos la comprobación del supuesto de homocedasticidad, pero la tabla más importante en donde se reflejan los resultados de Duncan es la última. En conclusión, y tomando en cuenta estos resultados, podríamos decir que las pastillas y las hierbas que vienen siendo nuestros métodos 1 y 4, presentan diferencias con los grupos restantes, pues como vemos, solamente están ellos en su subgrupo y no tienen números en común con otros subgrupos. Por otra parte, se puede considerar que las parejas de yoga autosugestión y autosugestión gimnasia tienen similitudes en sus medias, ya que como vemos, ellas se encuentran en un solo subgrupo, estos métodos, y además de eso comparten un número común entre sus columnas. En la fila final, ahora que sabemos que las medias algunas son iguales, al final vamos a encontrar el nivel de significancia, en donde veremos y podremos comparar cuáles son los mejores métodos.
según la media sea el nivel de significancia sea más alto. Aquí encontramos que los dos mejores métodos van a ser los de el subgrupo de la columna número 3 y el subgrupo de la columna número 4, que corresponderán a las pastillas y las hierbas. Ejemplo número 2. Un ingeniero está interesado en maximizar la resistencia de la tensión de una nueva fibra sintética utilizando diferentes niveles y porcentajes de algodón. Asimismo, decide ensayar 5 muestras a cada nivel de contenido de algodón. Los resultados de su experimento fueron los siguientes. Obtenemos las medias de cada nivel y las ordenamos. De aquí pasamos al cuadro de rangos múltiples, en donde los valores obtenidos son las diferencias de la media mayor y la media menor. Sacamos nuestras hipótesis, que son las relaciones entre cada una de las medias de los porcentajes de alcohol, de algodón, y obtenemos nuestra regla de decisión. Si la media mayor menos la media menor es mayor o igual al comparador de Duncan, se descarta dicha hipótesis nula. Pasamos al SPSS y entramos a la vista de variables. Ponemos nuestras dos variables, porcentaje de algodón y observaciones, y llenamos la vista de datos con los datos obtenidos en la tabla. Para efectuar el análisis de Duncan, vamos a la opción de analizar modelo lineal general univariante, y aquí llenamos cada uno de los cuadros de variables dependientes y factores fijos. Nuestra variable dependiente en este caso serán las observaciones y nuestro factor fijo será el porcentaje de algodón. Nos vamos a la opción de post-hoc, en donde utilizamos la prueba post-hoc para el porcentaje de algodón. Marcamos en la casilla que dice Duncan, ponemos continuar y vamos a la opción opciones. Aquí ponemos overall, estadísticos descriptivos, estimaciones del tamaño del efecto y prueba de homogeneidad. Son las casillas que debemos marcar. Para finalizar aceptamos y aparecerá la siguiente ventana. Aquí nos vamos a la última tabla que nos muestra los datos y las conclusiones del experimento. Los valores que están en las mismas columnas poseen una diferencia no muy significativa en comparación a los de las otras columnas. La última fila nos dice el valor de significancia, que puede ser relacionado a qué tan buena es la opción de dicha columna para el resultado final. Un 1% significa que el valor de esa columna es el más indicado, como podemos ver con el 30%, que tiene 21.6%. El test de Duncan es un test de comparaciones múltiples. Permite comparar las medias de los 3 niveles de un factor después de haber rechazado la hipótesis nula de igualdad de medias mediante la técnica ANOVA. Todos los tests de comparaciones múltiples son tests que tratan de perfilar, especificar y completar una hipótesis alternativa genérica, como la de cualquiera de los tests ANOVA. El test de Duncan es muy similar al test Tukey, pero en lugar de trabajar con un umbral fijo, trabaja con un umbral cambiante, un umbral que dependerá del número de medias implicadas en la comparación. Para conocer esta cantidad, se ordenan las medias muestrales de menor a mayor, y así, al hacer una comparación, sabremos cuántas medias quedan dentro. Este número de medias implicadas en cualquier comparación de medias es el parámetro P de nuestro umbral. También es interesante comparar el test de Tukey con el test de Duncan. Este cambio, tanto en el número de medias implicadas como en el nivel de significación, genera un umbral más pequeño. Esto da una mayor capacidad de encontrar diferencias mediante el test de Duncan, porque los umbrales son más pequeños y por lo tanto es más fácil encontrar diferencias entre las medias comparadas. En estos casos, en estadística, decimos que el test de Tukey es más conservador que el test de Duncan.